Buenas tardes compañeros y compañeras. En esta oportunidad el video que van a ver a continuación es una introducción general sobre el materialismo histórico dialéctico basándonos en la obra de George Politzer, a quien ustedes ven en pantalla, Principios elementales y fundamentales de filosofía. George Politzer, para que lo conozcan un poquito de manera general, era un psicólogo, un filósofo y maestro húngaro que vivió entre 1900 a 1940, las primeras décadas, la primera mitad del siglo XX, y pues él se encargó básicamente de enseñarle a obreros y obreras de fábricas de Francia, primordialmente, un poco sobre materialismo histórico dialéctico, y elabora uno de sus acompañantes elabora este libro basándose en las conversaciones que él tenía o los pequeños conversatorios que tenía con obreros y obreras de ese momento. Por lo que creo yo que es una herramienta muy fácil, muy sencilla para que ustedes, también para que yo, pueda explicarles un poco sobre el materialismo histórico. Así que vamos a empezar. Pues bien, hay que empezar diciendo que hablar de materialismo histórico es hablar de filosofía. Esto es importantísimo destacar. Es decir, que entramos a un debate filosófico. Cuando hablamos de materialismo histórico estamos entrando a un debate filosófico. Entramos a la filosofía. ¿Y por qué la necesidad de estudiar filosofía? La necesidad de estudiar filosofía en la realidad concreta es que la filosofía nos va a permitir conocer el mundo, cuestionar la realidad y conocerla. Habrán preguntas filosóficas que a lo largo de nuestra vida o a lo largo del proceso histórico científico se han formulado y se han respondido de manera filosófica. Para eso ayuda la filosofía. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el deber ser, por ejemplo? Son preguntas filosóficas que nos permitirán dar respuesta a generalidades y también a pequeños cuerpos concretos existentes en la vida misma. La necesidad, nos dirá Politzer, de estudiar filosofía es que debemos de crear un vínculo entre la teoría y la práctica. Claramente Politzer está hablando desde la filosofía dialéctica, desde la economía política, y está consciente que la teoría debe ir de la mano de la práctica. ¿Qué será la teoría? Será el conocimiento que tenemos sobre las cosas que buscamos realizar. Es el conocimiento, es lo que sabemos de lo que existe en la realidad. ¿Ya? Eso es. ¿Qué es la práctica entonces? La práctica sencillamente nos dirá Politzer que es el hecho de realizar una acción. Y muchas veces pensaremos de manera, si ustedes lo quieren decir así, astral, estos conceptos de qué es la teoría y qué es la práctica, pero Politzer puntualizará de manera precisa, concisa, en que por un lado la teoría será el conocimiento que tenemos de las cosas y por el otro lado la práctica será el hecho de realizar una acción. Como les decía en un primer momento, nosotros y nosotras desde la academia tendremos la obligación de profundizar más estos conceptos a la luz de que estamos en un proceso formativo mucho más amplio que al que se enfrentó Politzer en fábricas de Francia de principios o mediados de los 20 y 30 del siglo XX. ¿Qué pasará entonces, nos dirá Politzer, si solo hay teoría o si solo hay práctica? Si solo hay teoría, Politzer dirá que pues básicamente todo ese conocimiento será un poco complicado porque no lo podremos llevar a la práctica. No podrá lograr cosas ese conocimiento, todo ese cúmulo de teorías no podrá lograr cosas. Se quedará escrito en nuestras páginas de cuadernos y de libros. ¿Qué pasará si solo hay práctica y no una vinculación de la práctica con la teoría?
pues sencillamente lo que habrá serán procesos rutinarios, mecánicos, automatizados, es decir, siempre vamos a actuar no porque sepamos todo ese bagaje teórico que hay detrás de esa acción, sino porque hay que hacerla, porque se volvió ya parte de una rutina, de una acción cotidiana que hay que hacerla, porque es algo mecánico. ¿Estudiar filosofía será difícil? Pues Pulitzer claramente nos dirá que no, porque la filosofía se encarga de solventar esas preguntas existenciales que están en la cotidianidad, esos cuestionamientos sobre algo que existe en la realidad. Claramente dirá Pulitzer que hay un interés de ciertos grupos económicos poderosos, llamados burguesía, que sí intentarán hacer la filosofía muy complicada, hacer de la filosofía una ciencia o un saber que no le llega de manera fácil a la población y que más que aceptar la población a la filosofía la termina negando. Por ende, dirá Pulitzer que la filosofía es sumamente importante porque nos permitirá explicar los problemas generales del universo, eso es central, nos permitirá explicar los problemas generales del universo. Y dentro de la filosofía, dirá Pulitzer, hay dos formas de explicar o dos maneras de explicar el mundo, la científica y la concepción no científica. La científica basada en la materia y la concepción no científica basada en el espíritu. Y es aquí donde surge el debate filosófico real, porque a lo largo del desarrollo de la filosofía siempre han habido dos posturas principalmente en disputa, como son los materialistas y los idealistas. La materia será una de esas partes del debate filosófico y la otra será el espíritu. ¿Qué será la materia? La materia o el ser es lo que nuestras sensaciones y percepciones nos muestran y corresponde a objetos materiales, tangibles. Es todo lo que nos rodea, todo lo que existe en nuestro alrededor. Es la realidad concreta. El espíritu, en cambio, es la idea que nos hacemos de las cosas. Algunas de esas ideas nos llegan ordinariamente de nuestras sensaciones, ya sea por objetos materiales o no. Aquí hay que puntualizar algo, porque la materia, dirá Pulitzer, siempre tiene una explicación material. Pero en cambio los idealistas plantean de que su explicación parte de la idea, de una idea. Pero Pulitzer nos dirá, entre esas líneas, de que dentro de la concepción idealista pareciera ser que ellos no se están dando cuenta que sus ideas llegan a partir de sensaciones, de objetos que existen en la realidad. Eso es muy importante. Entonces, diremos por ende que el debate filosófico real será entre los que consideran a la materia o los que consideran al espíritu. Mucho más adelante podremos señalar un poco más con exactitud esto. Y aquí es donde nos encontramos con el mundo en el que vivimos, en el que nos reproducimos, pero sobre todo el mundo que nos cuestionamos permanentemente. Y un mundo en el que la pregunta central a lo largo de la historia ha sido si el mundo ha sido creado por Dios o ha existido durante la eternidad. Y este debate ha sido desarrollado por muchos autores, ha generado grandes conflictos, guerras incluso, personas a la hoguera, etc. Porque es una pregunta existencial. ¿El mundo ha sido creado por Dios o ha existido durante la eternidad? Y esta será la pregunta con la que nos iremos para entender
en las próximas clases, que se desarrollarán dos vertientes dentro de la filosofía, por un lado los materialistas y por el otro los idealistas. Los idealistas serán aquellos que dicen que el mundo ha sido creado por Dios. Entiéndase Dios como espíritu, es decir, una corriente filosófica nos dirá que las ideas, que el espíritu, crea la materia. En cambio habrá otra, en la que ubicaremos a los materialistas, en donde aquellos nos dirán o nos van a dar una explicación científica del mundo y que piensan que la naturaleza es la materia principal, el elemento principal de las cosas será la materia. Este debate filosófico es el que buscamos completar o desarrollar, mejor dicho, en las próximas semanas, pero que tiene a la base responder a la concepción de qué es el materialismo histórico dialéctico, porque estas dos vertientes, idealismo y materialismo, se irán desarrollando a lo largo de la historia y nos permitirán conocer cómo a partir de otras interpretaciones, de releer algunos autores, el materialismo también pasó de ser algo en su centro idealista a llegar a ser dialéctico. Entonces, con eso terminaríamos el video, no sin antes mencionar que, por ejemplo, aquellos científicos que dicen que el origen de la vida es el Big Bang, están en constante cuestionamiento. Mario Bunge dirá en un video que posiblemente el Big Bang solo haya sido lo cito, cito sus palabras, un Big Bangcito de algo mucho más grande. Porque justo para que existiera el Big Bang tuvo que haber existido algo antes. Se nos dice que antes del Big Bang no había nada, pero dirá Bunge, dentro de esa nada había algo que permitió esa reacción física que generó el Big Bang. Así que esto es lo que vamos a ver en las próximas clases, es para que vayamos concentrándonos en ese debate filosófico entre materialistas e idealistas, así como nos hemos ido posicionando en la anterior unidad con textos básicos introductorios, valga la redundancia. Para saber de lo que vamos a hablar, era necesario hacer este video o tocar este tema para saber el debate filosófico que se viene en las próximas clases. Así que eso sería todo por hoy.